La servidumbre concede el derecho a usar o disfrutar una cosa respetando siempre la propiedad que se encuentra grabada y sufre limitaciones, las cuales estarán al servicio del titular de la servidumbre. El inmueble que se beneficia con la constitución del mismo se denomina predio dominante y el que sufre la afectación por la constitución de la servidumbre se llama predio sirviente. La servidumbre es un derecho real que es ejercido sobre un bien ajeno y es constituido entre predios de dueños distintos. La clasificación de la servidumbre es de la siguiente manera. Positivas, las que para su ejercicio se necesita un acto del dueño del predio. Negativas, en esta no se requiere acción ni del propietario del predio sirviente ni del dueño del predio dominante. Urbanas, estas generan un provecho o una constitución sin importar que se encuentren en el campo o la ciudad. Rústicas, es el beneficio de actividades agrícolas que se encuentren tanto en la ciudad como en el campo, obteniendo un provecho o comodidad de estas actividades. Continuas, son las que se utilizan incesantemente sin necesidad de algún acto humano. Discontinuas, estas requieren la necesaria intervención del hombre. Aparentes, su manifestación es mediante obras o indicios exteriores que son colocados con el fin de tener un aprovechamiento. No aparentes, en estas no se requiere un signo exterior de su existencia. Voluntarias, son originadas a través de un contrato, un acto unilateral, el testamento o por prescripción. La forma en que se extinguen es mediante la consolidación, que es la reunión de la propiedad de los predios sirviente y dominante en una misma persona, por falta de su uso, cuando no se puede usar y no es por culpa del propietario del predio sirviente, por renuncia gratuita o monetaria del propietario del predio dominante y por el vencimiento del plazo de la servidumbre. Legales. Estas son impuestas como consecuencia natural de la situación de los predios. Se dividen entre las siguientes. De desagüe. Es cuando los predios inferiores reciben aguas por inclinación natural de los predios superiores. De acueducto. Cuando se lleva agua a un determinado predio y las tuberías tienen que pasar por uno o varios predios ajenos. De paso. Es cuando un predio está rodeado por otros predios sin salida a la vía pública y las personas tienen que pasar por ellos para llegar al que se encuentra aislado. En lo que respecta a derechos y obligaciones, el dueño del predio dominante realizará las obras necesarias para el uso y conservación de la servidumbre, así como en caso de causar daños por descuido u omisión, estará obligado a indemnizar al propietario del predio sirviente. El dueño del predio sirviente puede realizar obras que hagan menos gravosas la servidumbre. Si afectasen al predio dominante, el dueño del sirviente está obligado a dejar las cosas como estaban antes de indemnizar por daños y perjuicios. Si el dueño del dominante opone a la realización de obras, el juez decidirá previo informe de peritos. Cuando el dueño del predio sirviente se obliga en el título constitutivo de la servidumbre a hacer algo o costear obra, se podrá librar abandonando su predio al dueño del dominante. Si el lugar designado para la servidumbre presenta graves inconvenientes, se podrá ofrecer otro al dueño del predio dominante. El siguiente punto a revisar es el de la extinción de la servidumbre. En el caso de las servidumbres legales, estas se pueden extinguir si no se han usado durante 5 años, si se prueba que la persona que las usaba ha adquirido otra servidumbre de la misma naturaleza por un lugar distinto. También pueden extinguirse a través de un convenio, pero con ciertas restricciones, tales como si la servidumbre es de interés público, el convenio es nulo. Si la servidumbre legal es a favor de una demarcación territorial del DF, no surtirá efecto el convenio si no hay intervención del gobierno del Distrito Federal. Si la servidumbre es de paso o desagüe, el convenio se celebrará con la aprobación de los dueños de los predios circunvecinos, siempre y cuando no se oponga a los reglamentos respectivos. Si el predio dominante tiene varios dueños, basta el acto de uno solo de ellos para impedir la prescripción. El propietario del predio sirviente no debe de impedir el uso de la servidumbre y permitir las obras a realizar. En la actualidad es un gravamen, se exige el respeto a los atributos de la propiedad cuando los problemas son ocasionados por el incumplimiento. Dentro de la servidumbre, la ley establece la acción confesoria y la acción negatoria. La acción confesoria puede ser ejercitada por parte del poseedor o propietario del predio dominante, interesado en la servidumbre. Por medio de esta, demanda ante el órgano jurisdiccional su constitución, cese la perturbación de la misma, la declaración de derechos y obligaciones y en su caso el pago de frutos, daños o perjuicios, ocasionados por el tenedor o poseedor que contraría su derecho.
La acción negatoria la puede ejercitar el dueño del predio sirviente para obtener así la declaración donde se libere su propiedad de gravamen o la reducción del mismo.